noviembre a las 4 de la tarde y 5 de diciembre a las 2 de la tarde, donde esperamos que haga presencia, porque si bien sabemos que las personas pueden tener otros temas, cuando uno empieza con el mismo sonsonete ya es que quiere eventualmente evadir el control político. Pero vamos a hacer la comisión accidental, vamos a hacerla con la delegación que se hizo sobre dos personas, la subsecretaria Lady Jiménez y la subsecretaria Catalina Jaramillo. Pues llamaremos a lista, yo creo que todas las personas se deberían presentar ya. Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes para todos, concejal, muy buenas tardes y los demás compañeros que nos acompañan en la comisión. Mi nombre es Lady Jiménez Echavarría, subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores. Buenas tardes para todos, mi nombre es Catalina Jaramillo, subsecretaria encargada de Gestión de Bienes. Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan David Penagos, abogado de la Contraloría General de Medellín. Hola, muy buenas tardes para todos. Juliana Zuluaga, enlace con la alcaldía. Buenas tardes para todos. María Camila Zuluaga, enlace con la personería. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Vamos con una pregunta general a la doctora Lady y Catalina, si ustedes tienen la capacidad de responder a cualquier pregunta que se hiciera respecto de cualquier contrato que ha celebrado la Secretaría de Suministro de Servicios, más que la alcaldía en particular, la Secretaría de Suministro de Servicios. Evidentemente sabemos que pues una persona no tiene todo el conocimiento y todo el detalle, pero pues podrían acceder o a personas o pues, tener abogados que les ayuden y las apoyen con ese propósito. Entonces quisiera saber básicamente si ambas pues, se sienten con toda la capacidad de responder a cualquier pregunta que se hiciera en final de cualquier contrato, tanto los contratos que celebra la Secretaría para la prestación de servicios por parte de contratistas u otros contratos como de arrendamiento o comodato que celebra la propia entidad o dependencia de la alcaldía. Entonces quisiera simplemente preguntarles eso. Entendemos que ustedes dicen que son competentes y pueden tener los requerimientos, pero quisiera pues, particularizar si se sienten con la capacidad plena para responder a cualquier pregunta que se haga dentro de esta comisión accidental. Concejal, pues digamos que, como usted lo menciona, del detalle, pues digamos que la memoria pues no nos permitiría entrar como a situaciones pues muy particulares de cada contrato, pero en términos generales desde nuestra competencia y la labor que realizamos en el día a día, sí. Pero si alguien tiene o necesita alguna información particular, podríamos solicitar apoyo de algunos de los compañeros o funcionarios de la dependencia. Perfecto. No sé si la doctora Catalina también en el mismo sentido. Concejal, pues reitero, desde las generalidades podríamos dar una respuesta, ya el detalle, si se necesita un detalle específico, pues pediríamos la ayuda de alguno de otros funcionarios que sepamos que tenga conocimiento, pero trataremos desde la generalidad de darle la mejor respuesta. Perfecto. Vamos a comenzar y vamos ya viendo entonces cómo puede ser el desarrollo de esta comisión accidental. Reitero, esperando ojalá que la doctora Karen pueda asistir los días 24 de noviembre a las 4 de la tarde o a las 5 de diciembre, o también va a tener compromisos inaplazables y posiblemente deleguen las mismas personas, pero eso será pues parte, no queremos predecir el futuro, veremos cada día, viviremos el día a día. Entonces comienzo, doctora Catalina, particularizando 3 contratos que tienen el mismo objeto, pero les voy a decir los números. Que es el mismo objeto, es la prestación de servicio de transporte automotor terrestre, automotor especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas. Son 3 contratos celebrados en el año 2020, 2021 y 2022 con diferentes uniones temporales. En la práctica, creo, si no me equivoco, tienen los mismos, unas empresas que participan en ellos. Son el contrato 46.085.690 de 2020. Ese contrato se celebró exactamente con la Unión UT 2020 Medellín. Esa es la primera, SNIT 901-381-25-2.
El segundo de esos es el 46-090-624, tiene mucha papelería, pero pues creo que hay que organizarla. Se celebró con la UT Medellín 2021, con NIT 901-490-054-7, y la tercera es el contrato 46-094-136, celebrado entre la Alcaldía del Municipio de Medellín y la UT SAB 2022, 901-579-439-3. La particularidad, y pues digo que en la práctica serán básicamente los mismos, no sé si exactamente 100%, pero el representante legal, al menos de las tres uniones temporales, es el mismo, es el señor Luis Edison Aristizábal Alzate, cédula de ciudadanía 98.555.937. Entonces quisiera particularizar sobre estos tres contratos, es parte de las generalidades que vamos a hablar hoy. Las comisiones accidentales, siempre lo decimos para las personas que no han estado presentes, tienen una duración máxima de 2 horas, no significa que nos vamos a demorar las 2 horas porque nos ponemos media hora o 2 años revisando esto, pero entraremos a muchos detalles precisos sobre estos tres contratos, pero en particular quisiera saber si ustedes podrían dar respuestas a algunas inquietudes que tenemos sobre estos tres contratos. Reitero, son los contratos de prestación de servicio terrestre automotor especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas. Después ya particularizaremos algunos celebrados pues, en 3 años diferentes, con la UT 2020 de Medellín, UT Medellín 2021 y UT SAB 2022. UT es unión temporal, y reitero con la representación legal del señor Luis Edison Aristizábal Alzate. Entonces, saber si ustedes podrían dar respuestas, ya vemos hasta qué punto, sobre esos tres contratos celebrados por la Secretaría de Suministro de Servicios. Encabezamos los tres, este es un tema importante, de Karen Viviana Boorquez, que es la que firma los tres contratos. Lo que pasa es que probablemente no todos los que aparecen, al menos en el SECOP, son los contratos originales, sino que se anexa al contrato una información, pero algunas sí se pueden. Pero sí sabemos pues que lo celebra la Secretaría de Suministros y Servicios. Entonces, bueno, comencemos con esas generalidades. Si ustedes pueden dar respuesta a esos tres contratos, intentaremos saber hasta qué punto los detalles que puedan tener al respecto. Concejal, desde mi competencia, pues yo le puedo contar sobre esos contratos que fueron adelantados por medio de la modalidad de subasta. Digamos que, si bien, no sé, digamos, usted conoce las particularidades ya, yo creo que muy bien de administración. Nosotros dentro del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual tenemos 3 roles: un rol técnico, un rol logístico y un rol jurídico. El rol logístico y el rol jurídico están como adscritos a mi dependencia. El rol técnico, digamos, se determina ya sea por la secretaría que tenga la necesidad, el ordenador del gasto, y digamos que desde ese rol se definen requisitos como temas de requisitos habilitantes tanto jurídicos como técnicos, ¿cierto? También se definen particularidades frente a las especificaciones, en este caso cómo se va a prestar el servicio, de los autos que se necesitan, para qué se necesitan, cómo se necesitan, en qué condiciones y qué tipo de carros se necesitan también. Se adelanta normal el proceso, digamos, desde la estructuración y planificación, que compete específicamente más que todo al rol técnico. Una vez se definen esas particularidades, pasa ya a la Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores, que somos nosotros. Hacemos el análisis jurídico y logístico, que está más enfocado a particularidades administrativas y financieras. Una vez entonces se da el aval para publicar el proceso, se publica en la plataforma SECOP 2. Lo primero que se hace entonces, se publica el proyecto de pliego de condiciones, frente a ese se reciben observaciones. Una vez se termina ese traslado, se responden las observaciones y se publica el proyecto de pliego definitivo con todos los demás documentos. A ese pliego definitivo también los proponentes pueden presentar observaciones, que también son respondidas de acuerdo al cronograma que se establece en el proceso. Una vez ya se da respuesta a esas observaciones, se define la fecha de cierre del proceso, que es la fecha en la que
los proponentes allegan las ofertas, se termina ese traslado, se revisan las ofertas por parte del comité completo, digamos cada uno de los roles también tiene una función de cara al informe de evaluación, de acuerdo pues como a lo que le compete, se realiza el informe de evaluación, este informe se publica, en ese primer informe se determina quiénes cumplen y quiénes no, y en ese primer informe también se da lugar a los requisitos que son subsanables, de que se subsanen, también se les corre el traslado, los proponentes subsanan o no los requisitos, y hay un informe final que define entonces quiénes quedan habilitados, y una vez se define quiénes quedan habilitados, entonces ya se realiza el certamen de subastas y ahí lo hay lugar. Quería preguntarle, básicamente, vamos a hablar de la parte previa al contrato, la etapa precontractual. Si nos podría decir cuántos temporales o contratistas se presentaron a cada uno de estos tres procesos. Reitero que va a leer uno de los procesos inclusive para que quede mayor claridad. Lo que pasa es que usted tiene los anexos porque el distrito de Medellín ya migró completamente a la firma de los contratos por SECOP 2, entonces la firma se hace digitalmente y solo los documentos que usted tiene son anexos que, digamos, prevén particularidades que no se pueden definir o ingresar en la plataforma. Entonces, el primer proceso es estudio previo 28188, ese es el del contrato 46-085-690-2020. El de 2021, a ver si se puede leer acá, es el de condiciones del proceso, el proceso 90-14-134-2021, y el 2022 es el 90-14-449. Quisiera preguntarle, doctora Lady, si usted nos puede decir cuántas empresas o uniones temporales se presentaron a cada uno de estos procesos, cuántas se presentaron en la primera parte y cuántas fueron habilitadas para participar ya posteriormente. Concejal, si me lo permite, yo lo preguntaría porque no recuerdo Perfecto. exactamente qué número de proponentes y cuántos resultaban habilitados. Entonces, si quiere, ya hacemos la Perfecto, muchas gracias. solicitud de la información. Yo pues le puedo adelantar que no fueron muchos, pero después entraremos en ese detalle. Y quisiera preguntarle cómo cómo se hace la supervisión de la ejecución contractual. Entre otras por la cantidad de vehículos, tenemos como alguna idea, pero usted nos puede detallar cómo se hace la supervisión. Entendemos que voy a ponerlo así, hay una especie de vaca entre comillas entre las secretarías, cómo se reparten los vehículos dentro de las secretarías, quisiera si usted nos contextualiza un poco, y también cómo se hace la supervisión y se autoriza el pago de los vehículos aquí. Sabemos que hay diferentes tipos de vehículos, en fin, si usted nos explica un poco el contexto del contrato y ya entraremos en detalle de la supervisión y la ejecución del mismo. Claro que sí. Este es uno de los contratos que nosotros llamamos genéricos, que están en cabeza como competencia también de la Secretaría de Suministros, y es, digamos, ese contrato como los de aseo, los de vigilancia, digamos que tienen participación muchas de las secretarías. Nosotros desde más o menos finalizando año, noviembre, solicitamos entonces a las dependencias que estén interesadas en participar en esos procesos de selección que lo informen para iniciar la estructuración, y también nos tienen que informar entonces qué presupuesto van a aportar cada una de las secretarías, y así es la forma en la que la parte técnica puede determinar específicamente cómo se va a desarrollar la prestación de servicio, cómo se va a definir la necesidad y en qué, digamos, cuáles especificaciones particulares. Y la supervisión compete entonces a la subsecretaría de Bienes. Mi compañera Catalina ya le cuenta. Perfecto, concejal. Como le contaba a la subsecretaria Lady, como es un genérico, cada secretaría aporta su CDP acorde a la necesidad de vehículos que vaya a tener. Y acorde a esa necesidad de vehículos, entonces nosotros tenemos como unos consumos promedio mensuales en cantidad de vehículos que puede tener una secretaría. Y ya lo que hacemos desde la supervisión es llevar un control detallado mensualmente de esos consumos
para irle avisando a cada secretaría pues o que va por debajo del consumo o que está sobrepasando, digamos, los tiempos o las horas en consumo de vehículos. Entonces la supervisión lo que hace es ya detalladamente revisar las planillas, cada, digamos, conductor en las misiones que se les asigna, tiene una planilla en la que anota detalladamente el recorrido que hace con los horarios que hace para poder entender el consumo de horas que tiene. Y con esas planillas es que se empieza a hacer el seguimiento de cada secretaría. La supervisión está a cargo de la unidad de servicios internos. Esta unidad es la que maneja el contrato de transporte terrestre de personas y son los encargados de hacer la validación. Se paga mes vencido, es decir, se hace la revisión de las planillas, se mira cómo están los consumos y se autoriza el pago de las facturas. Actualmente estamos en un 80% aproximadamente de la ejecución física de este contrato. No sé pues si quiera un poquitico más de detalle, concejal, o con eso ya tengo solo alguna con otra pocos pregunta. temas de ejecución y en particular sobre la presupuestación versus la realidad. Vamos a buscar el de 2021, pero sí, el de 2020 tuvo una adición del 45%, es un contrato celebrado por 9 meses. Al menos pues es lo que dice 2020, sí, celebrado teóricamente por 9 meses, sin exceder la presente vigencia, dice uno. Ahorita hablaremos un poco en detalle de esa realidad. En el 2021 es celebrado por 7 meses, fue celebrado por 7 meses, es el que no puedo encontrar, permítanme un segundo, aquí está. Así. En el 2020, reitero, 46.085.690 por selección abreviada, firmado el 4 de mayo de 2020, suscrito el 4 de mayo, con UT 2020 Medellín, que ya dimos su MIT. Quisiera entender esto, como para entender un poco cómo se planea y cómo se hace efectivo un contrato ya en la realidad. Este contrato se firmó por 9 meses, se suscribió por 9 meses, dice duración 9 meses sin exceder el límite, es decir, significaría que si se firmó el 4 de mayo, estamos hablando de unos 7 meses de ejecución real. Pregunto esto porque me llama la atención que ambos, en el UT 2020 tuvo una adición del 45%, empezó en 15.065 millones, terminó en 21.824 millones, y el 2021 es un contrato que comenzó el 18 de junio de 2021, es decir, un año después. Supongo que el otro contrato se adicionó de alguna manera porque no se quedó sin servicio el municipio de Medellín de transporte terrestre. Se celebró el 18 de junio de 2021 por 13.647 millones, también con adición de 53% a 20.939 millones. Después se pega el UT SAP 2022, que se celebró originalmente por 17.696 millones. Bueno, el anterior, el de 2021, se había hecho por teóricamente 7 meses, y ahí vienen pues las adiciones y modificaciones posteriores, que también quiero hablar entonces de ellas. Entonces, el de 2022 se celebró el 7 de abril del año presente por 17.696 millones, todavía no se han hecho adiciones al límite. Quisiera si usted me explica, por favor, doctora Catalina, cómo funciona esto en la práctica. Funciona en dos sentidos. Uno es el contrato como tal, que supuestamente tiene una duración determinada,
y yo sé que la alcaldía no se queda pues sin ese servicio de transporte, ¿cómo se hacen esas adiciones? ¿Pasan a qué momento? ¿Cómo se logra eso? Porque muchas veces piden vigencias futuras para eso y entonces me llama la atención como esa contradicción en la alcaldía, que a veces piden aquí que es que necesitan urgente unas adiciones, unas vigencias futuras, y aquí se están haciendo por adiciones seguramente muchos de los contratos. Usted nos explica entonces dos cosas. La primera es cómo se justifican esas adiciones en tiempo y en recursos posteriormente, sabiendo que, insisto, según la fecha que se suscribe el contrato, la duración del mismo termina teniendo una duración mayor y un valor mucho mayor del que originalmente estaba establecido. Pues concejal, tendría que validar en los argumentos al momento de hacer la adición y la ampliación qué fue lo que se justificó, pues porque me queda en este momento un poco difícil poderle decir cuál fue la justificación en su momento para esos contratos anteriores, cómo se justificaron. Pues si me permite, preguntaría como cuál es la razón, pues porque finalmente hay unas justificaciones cuando se hace una adición y una ampliación a los contratos. Por favor, sería importante porque, reitero, contradice un poco porque aquí nos han dicho que no se pueden hacer por principio de anualidad, se justifican muchas vigencias futuras en ese tipo de argumentos, es que se acaba el 31 de diciembre y no puede haber un peso más de allá, y aquí vemos que eventualmente sí están ocurriendo. Insisto, sobre todo para las fechas de las firmas de los contratos, si no es un contrato pues que se consume en un día, como una compra, venta, pues que no puede decir vale 20.000 millones, si no se hizo en ese mes, pues se nos hizo ese mes, ya se verá que se hace, pero este es un contrato que evidentemente pues no pierde el servicio, no ha perdido el servicio, no sé si de pronto algunos días pues de esos de transición, entre contratos, etcétera, pero bueno, quería preguntar entonces en detalle, es eso. Además, y vuelve al punto, ¿cómo se justifican las adiciones presupuestales? Es decir, si es una falta de planeación de las entidades, que terminan todas teniendo unas adiciones del 45%, del 53% en el caso 2021, 45% en el año 2022, corrijo, 45% en el año 2020, 53% en el año 2021, que se celebró en 2021, que aplica mucho para el año 2022, y la de ahora pues que comenzó hace poco, es probable que también termine pasando lo mismo, que se agote esos recursos y después termine siendo una adición presupuestal y no hacer un proceso contractual como para empezar el 1 de enero de 2021, o al menos, sí, para que comience el proceso contractual, no necesariamente la ejecución del contrato, pero sí digámoslo así, el concurso pues para que se hace por la selección abreviada, llamémoslo de una forma amplia. Entonces sería importante saber eso, es decir, qué pasa en términos de tiempo y de ejecución presupuestal, de por qué se terminan excediendo tanto en tiempos frente a la ejecución normal que se había establecido originalmente por un lado, y adicionalmente la ejecución presupuestal de los mismos. Quisiéramos conocer esas razones. Ahí dejo también entonces esa segunda inquietud. Concejal, qué pena, si me permite agregar una cosita, pues digamos que particularmente aunque yo no estoy directamente relacionada con la ejecución de los contratos, pues hay como figuras que permiten, pues primero decir que la adición hasta el 50% en la mayoría de las modalidades de selección, pues obviamente lo permite la ley, y segundo es que hay contratos que a veces tienen ahorros dentro de esa ejecución que permite también realizar reservas del recurso para pasarlos y ampliar el plazo del contrato a la vigencia siguiente. Digamos que muchas veces cuando los contratos o tienen pues alguna especialidad o digamos servicios que no pueden suspenderse y que no pueden adicionarse más, es también cuando entonces de acuerdo a lo que analice cada una de las secretarías pues se requerirá el tema de la vigencia futura, pero son pues contratos o servicios pues digamos especiales. No, yo entiendo perfectamente que los contratos estatales se pueden adicionar hasta un porcentaje, no me queda la menor duda. La pregunta es, y ahí uno es, ¿cómo se hace la planeación para que siempre tenga que llegar a esa adición porcentual? Porque uno pensaría que si se hace una buena planeación, uno dice el costo promedio de, no sé, de los vehículos de la secretaría tal es, voy a poner el número, 300 millones de pesos mensuales, uno diría listo, entonces 12 meses son 3.600 y no se tendrían que hacer adiciones si se hiciera una buena planeación. Entonces quería preguntarles mucho en ese sentido, cómo es la planeación de las entidades, de las dependencias versus la real ejecución para que después terminen adicionando tanto en tiempo como en montos
estos contratos. Concejal, pero no es un tema que yo diría como mala planeación. El tema es que muchas veces este servicio de transporte es utilizado para labores misionales y hay cosas que se salen, que pueden ser como emergencias o temas que se salen de la planeación normal que tienen las mismas secretarías, donde a veces se incrementa la necesidad del uso de vehículos. Pues, ejemplo, ahorita en la temporada de lluvias hay que hacer un acompañamiento a las zonas afectadas, entonces no solamente se hace con los carros, digamos, que tiene el municipio propio, sino que también hay personas que van y hacen otros acompañamientos donde tiene que haber una disponibilidad de vehículos, donde muchas veces se tiene que estar 24/7 o los mismos fines de semana, ¿cierto? Entonces, digamos que eso se sale de la normal planeación que puede tener una secretaría. Y como es, hay otros eventos adicionales o muchos eventos adicionales que pueden pasar. Entonces, se hace una planeación típica de lo que puede ocurrir o las misiones normales que tiene una secretaría, pero finalmente vamos a tener eventos que nos van en algún momento a incrementar el uso de vehículos para poder atender a la ciudadanía. Correcto. Entonces, por eso quería preguntar si dentro de la planeación se tienen en cuenta esos previsiones, llamémoslo así, de temas extras que debería hacerse, que uno diría, como sucede en una obra de construcción, uno dice, hombre, vea, normalmente esto del metro cuadrado cuesta X pesos, 100 pesos, dijimos algo de imprevistos de un porcentaje y eso se incluye dentro de las planeaciones. Aquí parecería que se incluye los 100 pesos y las planeaciones después con adiciones presupuestables las solucionamos. Sí se incluyen los imprevistos, pero muchas veces se sale del normal o del estándar normal o de la tendencia normal de los imprevistos. Ejemplo, este año el tema de lluvias ha sido muy fuerte y se ha tenido afectaciones en muchas zonas de la ciudad al mismo tiempo. Entonces, son cosas que nosotros tratamos de prever o las mismas secretarías tratan de prever, pero que finalmente es difícil, pues porque igual hay condiciones que no nos permiten que, digamos, ese rango que nosotros podamos dejar previsto alcance a cubrir lo que se tiene. Pero finalmente la necesidad, como lo especificábamos antes, la hace cada secretaría acorde a lo que tiene que atender con su misionalidad y es la que deja ese rango. El tema es que sí pueden pasar muchos imprevistos. ¿Y tienen ustedes un estimado de cuánto es el porcentaje adicional por secretaría? O sea, es decir, si ustedes dicen la secretaría A pasó 100 pesos, la B 200, pero al final la ejecución fue la de A, fue 100, estuvo bien, y la B fue 300, y esa fue la que se disparó, porque evidentemente aquí, como decimos, es una vaca, un paquete, sí, entre todos. Pero ahí le voy a dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, con la Secretaría de Cultura sabemos que en la época de Feria de Flores vamos a tener un incremento mucho más alto por el uso que se tiene que dar a los vehículos, para el acompañamiento a los silleteros, para traer a los silleteros. Eso es un evento que nosotros tenemos en cuenta y que, digamos, es un porcentaje adicional que en el mes de agosto va a tener la Secretaría de Cultura adicional, pero eso no es imprevisto, ¿cierto? Por eso no está bien imprevisto, entonces, dentro de la planeación hay eventos que dentro de la planeación normal se tienen en cuenta porcentaje adicional para que las secretarías, digamos, tengan uso, feria del libro, tema de silleteros, etcétera. Pero pues también hay unos rangos, pero no sabría decirle el porcentaje, lo averiguaría si lo tenemos identificado, de cuánto es ese tema de imprevistos. Pero nosotros lo que manejamos, y sí lo tengo claro, es el tema de los porcentajes máximos que tienen de consumo cada secretaría por mes para ir, digamos, presupuestalmente acorde a lo que dio cada secretaría. Pero le hago la averiguación, concejal. Perfecto. Si usted nos puede precisar cuántos vehículos actualmente están prestando el servicio, sé que si pues como en fútbol, pues si uno se lesiona entra al otro y puede que se demore, tengan dificultades y se van bandeando con los demás vehículos, pero cuántos vehículos teóricamente están dentro del contrato y divididos en diferentes categorías del contrato, que sé que unos vehículos a diésel, otros en gasolina, otros híbridos a gas, en fin, si nos explican un poco cuántos son de cada uno y en la segunda parte, cómo se dividen por las diferentes secretarías. Actualmente tenemos 245 vehículos en total con el contrato. Pues obviamente esa es la cifra promedio que nosotros tenemos de vehículos. Ya me están diciendo por categorías y ya voy a pedir también por secretarías cuántos tenemos. ¿Quién paga? Porque me imagino que están adscritos esos vehículos a ciertas secretarías, o no sé si sea una bolsa común donde todos van pidiendo y van descontándose. ¿Cómo funciona un poco en la práctica eso? O dice, vea,
De 245, 10 son de la secretaría tal, 20 son para tal secretaría. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿O simplemente son 245 como una unidad de taxi? Yo llamo y No. van apareciendo cada uno. No, No sé si de pronto no, cada secretaría, acorde al presupuesto que da, tiene como una cantidad de vehículos asignada, digámoslo así. Y esa cantidad de vehículos es la que, digamos, administra cada secretaría como para su uso. El control lo hace la supervisión desde la unidad de servicios internos que está en la subsecretaría de gestión de bienes. Es decir, el control es que estén usando bien esa cantidad de vehículos que tiene asignada cada secretaría. Pero cada secretaría, acorde a su presupuesto, tiene una capacidad máxima de vehículos. si nos puede explicar un poco, si el control es unificado, cada secretaría tiene un control, llamémoslo así, interno de... Cada secretaría tiene un enlace. Nosotros hacemos la supervisión desde la unidad de servicios internos, pero cada secretaría tiene un enlace que es el que se encarga de coordinar con nuestro, digamos, supervisor en la utilización de esos vehículos. Perfecto, es decir, ahorita hablamos un poco ya en detalle de cómo se controla cada vehículo, pero la pregunta es esta: la Secretaría tiene un número de vehículos, puede tener imprevistos durante un tiempo, más necesidades puntuales. ¿Cómo se subsanan, digámoslo así, esas necesidades particulares? Si se podría ver como un cambio de préstame un vehículo de la Secretaría A para la B unos días por alguna dificultad que se tiene. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Si hay esa facilidad o hay una disponibilidad, como vea, a mí me sobran 3 vehículos, yo uso 20, pero hay 3 que no utilizo mucho. Concejal, es que recuerde que cada secretaría da su asignación presupuestal, entonces la secretaría es la que maneja su cantidad de vehículos. Si la secretaría por X o Y motivo necesita algún vehículo adicional, se mira también con la empresa de transporte y la capacidad presupuestal que tenga esa secretaría para adicionar un vehículo más a digamos, a los vehículos que tiene disponibles. Entonces se hace un cambio, o sea, se le carga el presupuesto de esa secretaría, ¿cierto? Como ese vehículo de más que está asignado temporalmente. Sí, por los días pues que... Exactamente. Correcto. Concejal, perdón, si quiere le contesto la pregunta que me había hecho antes de cómo estaban distribuidos la tipología de vehículos. Por favor. Tenemos 106 diésel y gasolina, 63 GNV, que es gas natural, y 76 híbridos. Esos son de uso, es decir, 100%, para decirlo de alguna manera. Si yo en este momento, a ver, vamos a poner un ejemplo. No es que unos 76 híbridos cuando los necesito, es que esa no es la pregunta exacta. Si en este momento, porque sé que tienen un GPS o un sistema para mirar el momento actual de dónde están, podría decir, están al servicio de algo, puede que estén parqueados, pero están al servicio de una secretaría todos estos vehículos. Sí, sí. No es que los 76 si me llaman o no, y yo pues puede estar ya en la casa, el señor tiene que estar a disponibilidad. Tiene que estar a disponibilidad, ya sea en una misión o ya sea porque acá esté, digamos, dentro de nuestro curso a la espera de activarse en una misión. Entiendo que dentro de los requisitos se ve una parte especial sobre el número de vehículos de condiciones especiales. Si de pronto la doctora Lady nos cuenta, porque no, tal vez no lo mencionamos, si dentro de los requisitos habilitantes, no sé si ya eso dentro de la parte concursal ya posterior de puntaje, se define un mínimo de otros tipos de vehículos, o un mínimo de vehículos de alguna condición. Si usted nos puede particularizar cómo se hace. Sí, desde la estructuración del proceso, también para determinar el valor mismo del contrato, se tiene que definir cuáles son las especificaciones técnicas de la cantidad de vehículos que se requieren con alguna condición. Entonces, desde que se estructura el proceso, desde la parte también técnica, se define la cantidad de vehículos y con qué condiciones se requiere. ¿Usted recuerda los años 2020, 2021, 2022 cuántos eran de cada una de las categorías
No, concejal, no recuerdo. Digamos, Pues por y la gas, pregunta es si ha aumentado el número de vehículos híbridos y a gas, si es parte de los requisitos que han venido aumentando año tras año. pues digamos que no recuerdo, pero entendiendo, digamos, la esencia de esta administración, la idea es que se vaya aumentando y esperamos que a futuro también se siga con la tendencia de seguir pues propendiendo con el cuidado del medio ambiente y en la medida que sea posible tener más vehículos con características que sean de cuidado ambiental. Correcto. Y podría decirse que de esos también se van como yendo a las secretarías también porcentualmente similar, se hacen como un balance, un equilibrio entre las secretarías frente a los temas de diésel, GNV, porque son más costosos unos que otros en horas, entonces hay unas secretarías que uno podría decir pues se va a gastar más rápido el presupuesto porque tiene solo pues vehículos híbridos o pues por eso intentan compensar económicamente. ¿Cómo lo hacen las secretarías? Concejal, depende, porque hay secretarías que por la misionalidad que tienen o las zonas a las que van necesitan muchas veces que sean camionetas, ¿cierto? Entonces normalmente son las que son a diésel o a gasolina. Tratamos sí como de hacer una distribución equitativa en el tema de híbridos, y de las subtipologías de vehículos, pero hay secretarías que por la misionalidad a veces nos piden, no, necesito que sea con volco o alguna característica especial, entonces depende también mucho de la necesidad de cada secretaría. Perfecto. Ahora vamos un poco entonces ya hacia a la ejecución y si de pronto tengo que volver a los temas contractuales generales, ahí hemos hablado un poco de cómo es el proceso, con algunas dudas pues que nos quedan de pronto si nos dicen cuánto es para cada una de las secretarías y sobre todo también quería saber eso es cuánto presupuesta cada secretaría y cuánto termina ejecutando cada secretaría en el año, si ese incremento del 50% está muy concentrado en unas o si es, llamémoslo así, es como equilibrado, que todos lo hicieron y también lo de los meses, porque se hace para 7 meses, por ejemplo el contrato de 2021 celebró para 7 meses y termina siendo un contrato de, pues en la práctica, si veo como los dos, de un año y pues, ¿cuánto exactamente fue ese contrato? Espera a ver. Celebró el 18 de junio de 2021 y el de 2022 se celebró el 7 de abril, de 9 meses y medio, tampoco estuvo pues de 7 a 9 meses y medio. Y yo sin conocer las particularidades de pronto concejal de lo que se puede haber justificado para hacer las adiciones, yo creo que 2020 y 2021 tenemos que tener en cuenta que pues por la pandemia el desplazamiento fue diferente, entonces seguramente quedaron muchos recursos, o sea, se pudieron extender un poco más los recursos. ¿Qué es lo que diría uno? No necesitaría adiciones presupuestales. Porque si yo hago por 20 y lo hago para 8 meses y resulta que ya llevo 10 meses los 20, pues no necesitaría hacer adiciones del 53 o 45%. Puede que se hayan durado más los recursos y lo que diría uno es, bueno, se adiciona el tiempo, no en recursos, pero se adiciona el tiempo, no en recursos, que eso es parte de lo que sería llamativo entender y por eso quiero ver cómo está concentrado. Claro, concejal. El tema, por ejemplo, en el 2020 es que, y 2021 con temas de pandemia, el uso de vehículos en algunas secretarías obviamente fue más alto. Por ejemplo, Secretaría de Inclusión, Participación, porque igual había que tener más presencia en ciertas zonas de la ciudad y porque mientras estuvimos en la zona, pues en la época de cierre de la ciudad, también el uso de vehículos pues de la alcaldía era mucho mayor pues porque teníamos que estar en los barrios, teníamos que estar con las personas. Entonces, digamos que son dos particularidades, digamos, de 2020 y 2021 que pues tenemos que tener en cuenta, que no fue el uso típico o histórico que se traía en los contratos de transporte que tenía el municipio, ¿cierto? Entonces ahí hay que entender que puede haber unos consumos más altos en algunas secretarías pues por el uso misional que le tenían que dar y pues porque adicionalmente había un tema, digamos, de cara a mundo que pues, necesitaba unas participaciones, unas ayudas diferentes de cara a las personas. Pensaría que ese mayor uso hace que en 2022 entonces no se necesitarían tantos recursos, es decir, pasar de 13.600 en un contrato original a de 15.065 a 17.700, es que por los tiempos es muy difícil de
de saber realmente, pero entendería uno que si hubo esos usos exagerados durante ciertos tiempos, pues podrían, con el, llamémoslo así, durar más los recursos teóricamente para el 2022, ya que no hubo esas necesidades, habría esas necesidades de pandemia, en fin, no sé, pero la inquietud sería bueno porque igual apenas está ejecutando y no sabemos cómo va mes a mes, pero sería interesante verlo hasta mensualmente, cómo se compara un mes, el junio de estamos en octubre de 2022 con octubre de 2021 con octubre de 2020, a ver si va creciendo, si las particularidades de pandemia hicieron que se necesitara más o menos también, pero bueno, es algo para mirar en detalle. Quería preguntar por el número de horas de los vehículos. Supongo que estos vehículos pues no son unos vehículos que están ahí sentados mirando, bueno, puede estar mirando ahí porque están parqueados esperando a alguien, pero se les debe pagar algo, es como una carrera mínima. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues llamémoslo una carrera mínima de horarios al mes, pues no creo que sean personas, no es que ese vehículo esté ahí, como está disponibilidad absoluta para la dependencia, supongo que no es pues como que el señor está ahí y si duró 2 horas se va para la casa a las 2 horas. ¿Cómo funciona también en la práctica utilizando el vehículo? ¿Se generan unos ruteros? ¿Un número de horas mensuales se le pagan como mínimo o como máximo? ¿Cómo funciona? Si nos puede explicar un poco al respecto. Concejal, normalmente se hacen unas programaciones con los coordinadores de transporte de cada secretaría. Se tratan de hacer esas programaciones semanales para saber cómo va a ser el consumo de horas o misiones que van a tener, digamos, los vehículos durante una semana. ¿Para qué se hace eso? Precisamente para no tener como horas muertas o servicios o carros parados innecesariamente. Muchas veces, si por X o Y motivo, que pasa pocas veces porque en realidad para las misiones se utilizan bastante los carros, si un carro no va a ser utilizado, pues lo que se trata es mirar con la empresa de transporte y decirle, bueno, hoy solo necesitamos en las horas de la mañana, pero se va a compensar la próxima semana con los servicios que se va a hacer, ¿cierto? Pero tratar de que no se quede unas horas muertas de los vehículos, porque finalmente también eso es un costo para el municipio, pero eso va muy de la mano con la planeación de los coordinadores o los enlaces que tenemos con las secretarías. Si los coordinadores o los enlaces pues hacen bien su trabajo y son juiciosos, tratamos de ser muy eficientes en ese control de que no tengamos horas muertas. ¿Y se le paga un mínimo de horas mensuales o las que trabaje efectivas? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pero, concejal, ya le averiguo como para no entrar acá en un error de detalle, cómo es exactamente y cómo contractualmente lo tenemos. Aquí, entonces la inquietud. Aquí tengo algunas preguntas que... Vamos ya un poco al uso de los vehículos. Si ustedes nos pueden indicar, bueno, voy a hacer otra pregunta, es sobre el máximo de horas. ¿Hay un máximo de horas que puede ser contratado un vehículo en el mes? Es decir, que digan, pues hay un mínimo y no puede pasar de un tope, o el tope es ilimitado. Hay un mínimo de horas mensuales, son 176 horas al mes que mínimo que hace un vehículo. No hay tope máximo. No tengo acá tope máximo, pero tengo 170, me confirma que son 176 horas mínimas, que es casi que las mismas horas que trabaja un funcionario público Sí. Al mes, pues porque se supone que en 4 ese... semanales, Sí. más o menos, con las... Pero no hay diferenciación entre horarios de fines de semana, porque evidentemente supongo pues que trabajan fines de semana, no sé si todos o algunos de estos vehículos, Algunos, en algunas misiones en pues, algunas puntuales. misiones especiales puntuales. No hay diferenciación de tarifa, por ejemplo, entre fin de semana y de semana. Ya confirmo eso, sé que hay una diferenciación de tarifa por tipo de combustible que usan los vehículos, pero ya confirmo si hay horas diferentes que creería que sí los fines de semana, pero ya te confirmo. Perfecto. Y voy a preguntar el tope máximo, pensando un poco en
relación, porque evidentemente es una relación contractual, pero no sé si puede ser, porque algunas hemos investigado un poco la ejecución, hay unos vehículos que evidentemente si uno ve por horas semanales sobrepasan mucho unos mínimos laborales en Colombia. Evidentemente pues cada uno aquí es teóricamente un contratista independiente, pero no sé cómo es la relación del conductor del vehículo con el dueño del vehículo. No sé, yo francamente no sé si, porque aquí hay muchos jugadores, está la alcaldía de Medellín, está un contratista que es una unión temporal, hay unos propietarios de los vehículos y hay unos conductores de los vehículos. No sabemos si, es decir, no, sí sabemos, pues el dueño del vehículo no es el dueño de la unión temporal. De pronto el dueño del vehículo puede ser el propio conductor, no necesariamente, no sé cómo es eso, pero preguntaba el tope máximo porque parte de lo que alcanzamos a notar es que hay unos vehículos con un número exagerado de horas. Entonces quería ver si hay algún tipo de control en el tope máximo de horario o si sí son simplemente vehículos que tienen varios conductores. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Es decir, la alcaldía de Medellín hace algún tipo de vigilancia sobre eso, porque y ahora pues entraremos en detalle sobre las investigaciones que hemos hecho de horarios de unos vehículos que son, reitero, exagerados, y al menos en la práctica aparece siempre el mismo conductor. No es que dice, pues, tiene dos conductores, uno que trabaja pues de 6 de la mañana a 12 del día, y otro o a 2 de la tarde, otro de 2 de la tarde a 10 de la noche, para poner un ejemplo, unas 8 horas diarias. Queríamos saber el tope máximo. Si un vehículo tiene un tope máximo de horas al mes. No, concejal, no hay un tope máximo como definido, es el tope mínimo el que tenemos. Y la tarifa, acá ya me están confirmando que independiente del día o la hora es igual. Correcto. Hay un tema, y es que los vehículos que están por el contrato de transporte son vehículos que normalmente son utilizados para misiones. Entonces estas misiones pues no es que esté, digamos, asignado permanentemente a una persona, sino que está asignado a la misión o a lo que se tenga que estar o esté programado para esa semana. Los únicos que normalmente se transportan en esos carros contratados son los subsecretarios de despacho, que solo los recogen y los llevan a su casa, ¿cierto? Son los únicos que tendrían como ese servicio diferencial. De resto son utilizados solamente para misiones. Y las misiones pueden darse en algún momento, si hay alguna emergencia, utilizarse en horarios no laborales. Es decir, si hay una emergencia en alguna zona de la ciudad donde es necesario que el carro o el vehículo sea utilizado a las 10, 12 de la noche, un fin de semana, un día festivo, pues se pide el servicio, se programa el servicio y se utiliza. Entonces, digamos que puede haber en las planillas ciertos horarios pues, que son diferentes al horario laboral, pero es por situaciones que se hayan presentado. De acuerdo. Teóricamente esto debería ser algo, llamémoslo así, excepcional, no la regla general, porque pregunto si debería existir una concentración en los vehículos con horas extras, llamémoslo de alguna manera. Pues como, sí, son 176, uno podría decir, hay unos que son 176, pero hay uno que siempre está. Pues una secretaría tiene varios con 176 y hay uno que está por allá siempre salido del lote de un número exagerado, llamémoslo así, de horas, si uno los ve desde el punto de vista laboral, 250, 280 horas al mes. La pregunta es si esto debería ser más equilibrado, es decir, no en un solo vehículo, sino que todos deberían tener como esas horas extras, para decirlo de alguna manera, por miles de razones, entre ellas las que hablo de índole laboral, pues del número de horas que trabaja una persona, trabaja en un vehículo, puede generar un accidente si está cansado, si no durmió bien, etc. Si uno debería encontrar una concentración en un solo vehículo, o al contrario, digamos, todos los vehículos son 176, un mes que hubo mucho uso, pues sí, todos subieron en promedio, no sé, 190, hubo un uso promedio, o si puede ser todos 176, hay uno que tiene 350 horas. Esa es la pregunta puntual. Dentro de esa planeación, ¿cómo se define que haya más bien ese balance entre vehículos, o si se le puede recargar, llamémoslo de alguna forma, a un vehículo toda esa carga, todo ese trabajo
particular en esos momentos de saturación de necesidades? Pues concejal, yo creo que ahí tendríamos que mirar mucho con los coordinadores de transporte y validar, pues porque no le tendría una respuesta ahora de por qué puede darse esa situación que usted nos argumenta acá. Porque finalmente los coordinadores de transporte son los que con sus vehículos asignados hacen la validación o la asignación de las misiones. Entonces tocaría desvalidar pues, en los ciertos casos de por qué se ve mayor incremento en uno u otro vehículo, pues por qué se da la situación, ¿cierto? O porque tiene mayor disponibilidad ese vehículo o que el conductor, digamos, tiene mayor disponibilidad que otro. Disponibilidad en el sentido de que hay muchos conductores, lo normal es que nosotros tenemos acá de lunes a viernes los conductores, pero hay situaciones atípicas, como le comentaba ahora, que puede ser que se generen situaciones a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, un fin de semana, que hay conductores que están mucho más dispuestos, digamos, a atender esas situaciones atípicas o que no estaban, digamos, dentro de la programación natural. Entonces puede darse por ese caso, pero tendríamos que mirar con los coordinadores de transporte. Perfecto. Voy a retomar la pregunta sobre el uso, entonces. Usted dice que está para misiones, excepto para los secretarios que tienen un uso adicional, que es un transporte personal para traerlos y llevarlos a su hogar. Entiendo que es básicamente eso. Eso incluye eventos los fines de semana, no laborales, sino dentro de sus funciones, que diga, yo quiero ir a, pues necesito... No, solamente funciones que tengan ir a misa pues el domingo, entonces que venga el vehículo. Solamente funciones o temas, digamos, que tengan que ver con su funcionalidad en la alcaldía. Hablemos un poco sobre el control. Y evidentemente no es pues para uso ni de las familias ni de personas pues cercanas a los secretarios. Después le digo entonces unas placas en privado para que les Perfecto. pongan una No, revisión señor. adicional. Solamente son temas que sean con funciones de la alcaldía y pues temas que sean netamente de la alcaldía. También entonces esta pregunta sobre el control a las planillas. Yo sé que usted tiene una supervisión del contrato general y supongo que usted que parte de la buena fe entre comillas de esos enlaces. Hay unas planillas que muestran una bitácora de cada uno de esos vehículos. Pues fue parte de lo que estuvimos una revisión. Larga que hicimos con mi equipo de trabajo y la pregunta es, no sé si usted nos puede explicar en detalle cómo funciona esa planilla, es decir, qué requisitos tiene que tener esa planilla para ser aceptada, porque si quiere también pues, poner una imagen, porque pues, poniendo la tarea juiciosa de mirar las diferentes planillas y lo que encontramos es que no existe mucha claridad de quién era el usuario, solo pues para decir ellos, o sea, no había claridad sí había claridad, uno, la fecha, la hora, qué tipo de vehículo estaba, quién era el conductor del vehículo, eso sí existe, las direcciones sí existen, pero en particular había dos temas que nos llamaban mucho la atención. Uno es que no existía absoluta claridad sobre los nombres
y los apellidos del servidor que utilizaba el vehículo, no en todas las planillas. Segundo, no todas las planillas tenían una firma asociada a ese servidor. Puedes decir un nombre extraño, se va a decir, en muchas ocasiones aparecen nombres concretos de servidores, Pedro Pérez, de una firma, pero en otros podría aparecer María sin apellido, sin firma. La pregunta es cómo se hace el control de esas planillas, es decir, quién da el visto bueno. Bueno, y al final salía nombre y apellido del supervisor en otra casilla aparte, con nombre y apellido del supervisor, como alguien que le daba, digamos así, el visto bueno a toda la planilla. Pregunta es, si yo le hiciera supervisión a su supervisión y le encontrara una cantidad de errores que existen en ese sentido, yo le podría decir, aquí se están pagando horas que no se sabe quién lo utilizó, quién lo aprobó, o no está firmado por el servidor y no se deberían aceptar. ¿Qué condiciones se ponen para que se pague a un vehículo y no sea simplemente, puedo decirlo así, salido de la creatividad de la creatividad de alguien que quiere inventarse algo, unos usos que no sean indebidos? Es decir, ¿cómo se garantiza la transparencia sabiendo que muchas planillas no tienen, insisto, los nombres y apellidos del servidor? No tienen firma a veces del usuario, entre comillas, si es que sabemos que fue el apellido y el nombre del servidor, o aparecen muchos nombres de diferentes personas sin que sea fácilmente identificable quién es la persona, y aparecen varios nombres, pero no la firma de todos, aparece una firma que firma por todos, y después aparece un apellido y nombre del supervisor, quién es el que responde finalmente por el pago, entre comillas, a ese vehículo. El supervisor, que dio un visto bueno a cosas que no debieron haberse hecho, o al menos se debieron haber aceptado, o cómo funciona eso en la práctica, cómo se hace la supervisión general del contrato. Había cuenta que usted no revisa pues todas las planillas, sino que tiene unos enlaces que supongo que son las que le han visto bueno, y usted buena fe dice, yo le acepto ABCD. Si nos puede detallar eso al respecto, por favor. Yo voy a tratar acá de detallarle un poquito, pero digamos que el supervisor ahí hace un tema juicioso, y es cada enlace de transporte que tiene cada secretaría con las programaciones semanales que hace, tiene que validar que las planillas entregadas coincidan no solamente con la información que tiene la planilla, sino con esa misma programación, porque él también es el que, si hay alguna excepción o algún transporte que no está dentro de la planeación, él mismo es el que tiene que autorizarlo para poder hacer uso, digamos, del vehículo por parte del servidor que lo haya solicitado. Entonces el enlace de transporte es el que le garantiza al supervisor del contrato, que está en la unidad de servicios internos, de que según su planeación semanal y que según los vehículos que tenía en uso esa semana, esas planillas coinciden. Lo ideal sí es que cada funcionario que hace uso del vehículo firme, ¿cierto? Pues porque finalmente ese también es un control, pero el enlace es el que le garantiza a la supervisión que hizo la revisión de esas planillas y que esas planillas coinciden con lo que él programó y se usó, ¿cierto? Y eso incluye saber quién es el servidor que utilizó el vehículo y que firmó posteriormente, debió haber firmado la planilla del uso. Concejal, pues no necesariamente. No tengo el detalle ya como cada enlace hace su revisión, pero el deber ser es que cada enlace sabe quién le solicitó el vehículo, ¿cierto? Porque digamos, yo para poder, no sé, solicitar un servicio para una misión, yo tengo que decirle a mi enlace de transporte que necesito el servicio de X y X hora para realizar la misión X, ¿cierto? Correcto. Entonces, en mi enlace del transporte finalmente es el que tiene el control y es el que sabe y hace el seguimiento de los usos de esos vehículos que tiene mi secretaría o que yo estoy solicitando como servidor. Entonces él tendría que contrastar la planilla versus los usos que se le dieron a los vehículos. Digamos el deber ser. Ahora vamos a hablar del ser. Voy a leerle, por ejemplo, aquí está una planilla, solo es a modo de ejemplo. Está aquí en un formato
me dice, o sea, el supervisor, mejor dicho, me da mi razón, ¿correcto? Y usted acepta todo lo que el supervisor lo aprueba. Entonces, solo dos preguntas muy particulares. Una es, ¿qué pasa cuando el supervisor es el mismo usuario del vehículo? ¿Hay algún tipo de control o la persona puede poner lo que quiera al final del día? Es que finalmente nuestro supervisor, nosotros tenemos un coordinador de transporte que es diferente al supervisor del contrato, ¿cierto? El coordinador del transporte nuestro también le pasa la supervisión, digamos, ese control, o sea, tendría que haber un control entre ambas personas de que se haga. Lo normal, pues no sabría decir en este momento y me queda muy difícil si el supervisor nuestro realiza alguna misión y utiliza un servicio, pues cómo funciona el tema, pero lo normal es que el supervisor finalmente, así sea el supervisor del contrato, por medio del coordinador es que tendría que programar el vehículo si va a hacer alguna misión. Y si el que firma siempre es el mismo usuario, es decir, porque hay algo que dice, una casilla que dice, se la voy a poner, nombres y apellidos del supervisor. Ese nombre y apellido del supervisor es, parto yo, es el enlace, entre comillas, que tiene la secretaría con usted. No necesariamente. Voy a hacer la consulta para no entrar en un error. Es decir, usted es la que supervisa este contrato. Usted tiene le llegan, pues nosotros vimos, esos son los, es decir, un tema así, pues, de un montón de secretarías, el mes de agosto de 2022. Entonces, usted pues nos revisa una por una. Usted le pasa un informe de la secretaría tal que usó X número de horas, otra que usó X número de horas, otra que usó número de horas. Usted, ¿cómo es esa supervisión? Porque, insisto, yo no tengo claridad en que lo que usted esté firmando sea lo que en realidad esté pasando, porque en la mitad, y le estoy diciendo casos concretos, pueden existir servidores que no se sabe su nombre, una firma o servidor que es diferente a la que aparece como servidor. ¿Por qué? Porque pueden aparecer, y se lo digo porque lo veo en planillas, el nombre no es completo, puede decir Ana, después sale Pedro, después Juan, después María, uno no sabe exactamente cuál es el servidor, y una firma general, firmó alguien, no se sabe quién es, así de para arriba, ni siquiera en el caso, sino como que lo autorizó todo. Y abajo aparece una casilla que dice nombre y apellido del supervisor. Supongo que ese es el que le dio visto bueno al uso de ese vehículo ese día, ese nombre del supervisor. Entonces lo que yo estoy planteando es, usted tiene una supervisión mayor del contrato. Si usted no firma, a estos señores de la UTE SAP 2022 no le pagan un centavo, porque tenga alguna duda. La pregunta es, estas dudas que estoy teniendo yo no sé de usted si las llegara a tener, cómo se van desarrollando en la práctica para decir, una planeta, si no, esta planeta está mal llena. O sea, aquí no se puede pagar esto, es que no tiene los nombres claros que son, no tiene firmas, el supervisor, ¿quién es? Usted no sabe, este supervisor no es el encargado de supervisar, el supervisor es el enlace, o cada vehículo tiene un supervisor. Nos explica un poco, El supervisor, doctora Catalina, Catalina. El supervisor, el enlace de cada dependencia es el que firma la planilla, porque finalmente es el que programa y el que valida que se utilice. Entonces, siempre en condición de supervisor debe aparecer la misma firma de la misma persona en una secretaría. Sí. A menos pues, que esté evidentemente pues, en unas vacaciones o alguna incapacidad, etc. Listo. Esa persona, ¿qué pasa cuando él es el mismo que utiliza el vehículo? La pregunta es si por algún tipo de conflicto de interés la persona debería tener otro tipo de supervisor para su vehículo, o una persona que utiliza el vehículo puede ser la propia supervisora del vehículo. Porque pues hay casos, o sea, estoy viendo casos reales de supervisores que son los servidores y aparece el nombre. Es decir, no le estoy contando el caso del nombre que no comprendo, porque a veces aparece el nombre Catalina, y así se lo puedo mostrar. Nombre del servidor, Catalina. Muchas veces confirma Catalina o sin firma Catalina. Esa es otra parte que ya veremos posteriormente. Pero a veces aparece que el supervisor es el mismo usuario del vehículo, el mismo servidor. La pregunta es cómo
se garantiza que se le esté dando un buen uso a un vehículo cuando la persona se está autoevaluando, para llamarlo de alguna manera, se está supervisando sus propias actuaciones? Si eso es el deber ser. Le voy a poner el nombre concreto: Milton Quiñones Corrales. Era usuario del vehículo y supervisor del vehículo. La pregunta es si eso, dentro de las decisiones de supervisión de usted, suya del contrato, está bien hecho. Que una persona que utiliza el vehículo sea la que supervise ella misma el uso del mismo. Porque significa que puede estar haciendo una cantidad de actividades y él mismo se pone usuario. Entonces, que lo que uno no sabe es entonces si esta persona no trabaja acá, se mantiene en la calle. Entonces quiero preguntarle en particular, y le pongo un nombre: Milton Quiñones Corrales. Ese es un carro de este año, placas GTX009. Usted tiene la supervisión. ¿Cómo se define para abajo que usted esté firmando una supervisión de, por ejemplo, estos conflictos de interés, donde yo me firmo mi propia, yo me superviso mi contrato, la ejecución del contrato, entre comillas, que es bastante peligroso, o que alguien firma en general por una cantidad de usuarios que no están bien identificados, que no hay claridad en la identificación de los mismos? Si usted nos podría explicar, por favor, cómo funciona eso en la práctica. Ahí le hago una claridad, concejal. Yo no soy la supervisora del contrato, es una funcionaria de nosotros de la Unidad de Servicios Internos, como le contaba ahorita. El mismo enlace es el que hace la programación de los vehículos, o sea, ahí cada secretaría, digamos, tiene su responsabilidad en darle el buen uso, ¿cierto? Porque finalmente también son los recursos de cada secretaría los que están ahí, digamos, usándose con los vehículos. Entonces por eso es que hay un enlace en cada secretaría y ese enlace es el que responsablemente tiene que responder por el uso de esos vehículos y los recursos que eso conlleva el uso de esos vehículos, ¿cierto? Finalmente, desde la supervisión que hacen en la Unidad de Servicios Internos, hacen una revisión adicional, ¿cierto?, a esas planillas. Obvio, por la cantidad de planillas que llegan y las cosas, pues se hace una revisión no tan profunda como podría ser el enlace, que la puede hacer casi que semanalmente con las planillas que va recibiendo y con, digamos, lo que él programó, a diferencia de la supervisión que ya le llega, digamos, las planillas mensuales de lo aprobado por el enlace que tiene cada secretaría. Entonces digamos que se hacen unas revisiones también desde la supervisión, donde se generan ciertas alertas desde el funcionamiento a los secretarios de despacho, o sea, porque se está usando lo que no se tiene que hacer, porque se hace la revisión de los ABL y se ve que están saliéndose de las rutas normales que se tienen que hacer, o porque finalmente el uso o el consumo de horas está superando lo que normalmente tenía programado la secretaría. Pero digamos que también hay una responsabilidad desde los enlaces de cada dependencia al buen uso, pues porque finalmente es una cantidad grande, no solamente en vehículos, sino en misiones que se pueden hacer, que pues finalmente el secretario de despacho es el que asigna el enlace de transporte para que precisamente le ayude a hacer ese control a la supervisión del contrato para un buen uso de los recursos. Entonces, digamos, ahí también hay una gran responsabilidad desde los enlaces de transporte, del buen uso que se haga y la transparencia que se haga desde los servicios que solicita. Ahora, si el mismo enlace por X o Y motivo en algún momento tiene que salir a hacer alguna misión que pudiera darse o se puede dar, pues finalmente también tiene que ser igual de responsable de dejar todo bien consignado desde su seguimiento y su planeación, el por qué lo utilizó. No solamente es que aparezca, digamos, desde las planillas, sino que tiene que tener una justificación desde la planeación que tiene cada secretaría del uso, ¿cierto? Ahorita usted me había dicho que los subsecretarios tenían derecho a utilizar el vehículo y lo recogían en su casa. Si esto se aplica también para contratistas de la alcaldía, para llevarlos y recogerlos, no en sus misiones diarias, sino... Si no es misiones, no. Los únicos que tienen el servicio de recoger en su casa o de llevar y traerlos acá a la alcaldía y llevar en la tarde son funcionarios. Solo hay casos muy específicos en temas de que salió de una misión muy tarde, 11 de la noche, 12 de la noche o algo,
donde ya no hay transporte, donde si sale de esa hora de la misión, pues se lleva cercano a su lugar de residencia al funcionario que sea, ¿cierto? Lo que pasa es que finalmente los únicos que tienen servicio definido para recoger en sus casas y traer acá, fuera de las misiones que se hacen o algo extemporáneo a la misión, son los subsecretarios. Es que insisto con el tema del. Voy a poner el caso que le mencioné: Milton Quiñones Corrales, supervisor, tuvo que es el enlace, esto es Secretaría de Gobierno Municipal. Él firma, usuario del vehículo, con una ruta, de repente por allá aparece excepcionalmente el nombre de alguien más. Y sigue firmando Milton Quiñones. Si yo, por ejemplo, entonces preguntara, pues si Milton Quiñones era el funcionario de la alcaldía, francamente, se sacan tantos cambios que uno no sabe. Vamos a buscar aquí rápidamente quién es Milton Quiñones, a ver si todavía es funcionario de la alcaldía. Aquí está. Concejal, no, ya Milton no está. No está, perfecto. Era subsecretario. Era director técnico. Digamos, un director técnico tiene un vehículo a su disposición. Un director técnico también es uno de esos cargos que tiene para recogerlo en su casa y llevarlo. Y normalmente los directores técnicos son, digamos, cargos que trabajan mucho con misiones, también por fuera de la alcaldía. Sí, hay ciertas secretarías, digamos, que misionalmente tienen mucho trabajo externo. Entonces, dependiendo de la secretaría que esté, porque no sabría decir ese funcionario exactamente de cuál es, pues tendríamos que mirar si es que desde su dirección técnica pues tendría muchas misiones externas por fuera. Entonces estamos hablando subsecretarios y eventualmente directores técnicos. Sí. Pero no todos. ¿Qué directores técnicos? Directores técnicos, subsecretarios de despacho y asesores de despacho. Asesores que vienen por cargo de la alcaldía, ¿cierto? Entonces, de despacho de alcaldía. O sea, esas personas tienen un vehículo, digámoslo así, a su disposición para el transporte desde su casa. En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. O para misiones especiales que tengan que ver con su cargo. Sí, correcto. Pues misiones, sí, correcto. Porque es que yo lo que veo es que este era un vehículo casi que el GTX 009 de Milton Quiñones. O sea, a todas horas, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días. Puede ser, o sea, y todo, y el lunes y el martes, o sea, no es como que era que lo llevaran y lo dejaron en la oficina y trabajó durante el día. Sí, lo que tenía pasa muchas es que misiones técnicas. podría ser, no conozco el cargo y no conozco en qué tipo de dirección técnica estaba la persona que usted me cuenta, pero finalmente los directores técnicos son personas que, digamos, manejan un tema técnico que están mucho por fuera de la alcaldía. No sabría pues especificarlo como en detalle porque no conozco la persona, pero puede darse que sea un cargo que pues, tenga que estar, por ejemplo, no sé, una Secretaría de Infraestructura, pues el director técnico está más por fuera, digamos, que acá dentro de la alcaldía, en las obras que tiene la alcaldía, y así diferentes cargos que, pues, digamos, por sus funciones tienen que estar más por fuera. Entonces imagínense la historia. Un director técnico de Secretaría de Gobierno, cuyo vehículo está a su disposición para teóricamente llevarlo a la oficina y regresarlo a la oficina. O lo utiliza todo el día, de 4:30 a 7, de 7 a 9:30, lo transportó desde tal parte a tal parte, de 9:30 a 11, el mismo señor firma, de 11 a 12, el mismo señor firma, de 12 a 2:30, el mismo señor firma, de las 2:30 a las 4, el mismo señor firma, de las 4 a las 7:30, el mismo señor firma, de 5:30 a 6:30, el mismo señor firma, de 8:30,
De 18:30 a 6:30 a 7:30 de la noche, el mismo señor firma. De 7:30 a 8:30 de la noche, el mismo señor firma. Hasta ahí paró. Total de uso, arrancó a las 4:30 de la mañana, 16 horas. Eso es un día. Eso es mucho, bueno, la secretaria de gobierno. Pero voy a poner al siguiente, porque ese es un día. Es un día que fue el 22 de mayo del año en curso. Vamos al siguiente día. 23 de mayo. Entonces va así. Recogieron a las 7 de la mañana, sirvieron al señor, de 8:30 vuelve a firmar el señor, 10:30 vuelve a firmar el señor, 11:30 vuelve a firmar el señor, 1 de la tarde vuelve a firmar el señor, 2 de la tarde firma el señor. Aquí viene un 3 que es imposible de leer quién firmó. Y a las 8, de 8:30 a 9:30 firma nuevamente Milton Quiñones. Siguiente día. Total horas usadas 14.5, son planillas reales. Eso fue del 23. Un segundo que no quiero equivocarme en esto. Esto es semana comprendida entre el 16:05. Perdón. Estaba hablando del anterior, era el día 19 de mayo de 2022, 16 horas, firmado por el señor todo el día. Siguiente día, 14.5 horas, con un funcionario que no se puede saber quién es, por lo mismo, pero fue usado el vehículo a 14 horas y media, con un interregno de 3 horas donde no lo usó el señor Milton, pero lo sigue usando el señor Milton. Y vamos al siguiente día. 21, bueno, 22 ya brincó, vamos al, que seguramente es fin de semana porque el 21 no, 23, voy a mirar esta planilla del 23. Arrancó a las 4:30 de la mañana, terminó a las 11:30 de la noche. Ese tipo de cosas es la que yo hablaba ahora sobre los temas laborales. 19 horas, todas con el mismo conductor. Después ya lo hablaremos en detalle. Aquí firman en su mayoría Milton Quiñones, comparte con un Sebastián P. y otro nombre inteligente, que es imposible de entender, Vanessa González. También utilizó el vehículo. Y voy a hacer, solo para ejemplificar algo respecto del eventual conflicto de interés, otro último día, el siguiente, el 24. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Utilizó todo el día el señor Milton Quiñones. 7 a 9:30, transporte funcionario, 9:30 a 11, transporte funcionario Milton Quiñones, de 11 a 2:30, 2:30 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4:30, de 4:30 a 7:30, a 5:30, de 5:30 a 7, de 7 a 8, Milton Quiñones, y de ahí ya, último, de una hora a un nombre también que no se entiende. Todos esos los firmó Milton Quiñones como supervisor. Lo que quiero decir es cómo se cerciora de que ese vehículo sí tuvo sus usos. En misión de Milton Quiñones sí mismo se firmó las misiones. ¿Cómo no se puede saber, cómo no se puede abusar, entre comillas, de que una persona utilice ese vehículo para uso propio? Para que vaya la esposa, para que lleven a la esposa a mercar, o lleven la esposa o al hijo al colegio, o lo que sea. Si la misma persona que lo usa y lo utiliza todo el día, todos los días, y en su gran mayoría todos los días, es la que ella misma se firma
el control, cómo se garantiza, porque las direcciones pueden estar, es decir, yo seguramente teóricamente si busco el GPS debería estar acorde con estos que no sabemos, pero digamos que sí, el señor lo utilizó todo el día, entonces era o no trabajaba aquí, no en la Secretaría, insisto, de Gobierno, ¿sí? Porque está asociado a la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo se verifica que la persona que está usando el vehículo todo el día, todas horas, pues en su gran mayoría, no más del 90% del tiempo, sea la que ella misma se supervise? ¿Cómo se evita que esa persona haya abusado del vehículo? Reitero, además le firmó a unas personas que no se le entiende. Él mismo supervisó unos nombres, ustedes pueden ver las firmas, o sea, pues una firma, no sé, como notario, pues para poner una firma, no sabe Pedro Pérez, no sabe ni siquiera el nombre de la persona, y le autorizó el mismo. El punto es, si no hay un conflicto de interés en el uso de esos vehículos, y entiendo que a usted le queda imposible revisar eso, pero si su supervisor, el problema es que el supervisor en este caso, su enlace es el señor Milton Quiñones, era su señor Milton Quiñones, que ya no está en la Secretaría. Pongo este ejemplo porque así hay varios, lo que quiero decir. Puse este ejemplo porque me llama mucho la atención una planilla donde la persona utiliza el vehículo todo el día, firma como supervisor del vehículo todo el día, y usted me dice, el de infraestructura sí, de pronto, no sé, algunas direcciones técnicas particulares, pero no sé este señor. Dentro de su dirección técnica, que hace todo el día, a todas horas, por fuera utilizando el vehículo, es decir, el señor nunca estaba en la oficina. Lo que, si quiere, después vemos dónde son esas direcciones, que será otro capítulo aparte que hoy no alcanzamos a tocar. Concejal, es que yo también creo que igual cada secretaría es responsable de su recurso, ¿cierto? Entonces finalmente el enlace es igual de responsable en hacer las validaciones del buen uso. Si el mismo enlace es el que lo usa, pues yo como suministros que no conozco cuáles son las misiones que hace la Secretaría de Gobierno, porque me queda imposible saber cada una de las misiones que hace cada una de las secretarías del municipio. Para eso es el sentido del enlace, pues porque finalmente el enlace es el que sabe cómo es la misionalidad de su secretaría, sabe cómo se va a hacer el uso y finalmente es el que es responsable ante nosotros de garantizarnos de que lo que finalmente está en esas planillas es finalmente el de la planeación y el uso que se hizo, del buen uso que se hizo de esos vehículos para temas de la alcaldía. Entonces, o sea, si yo le preguntara por la planeación de esos vehículos de esa semana que acabamos de ver de mayo de 2022, solo por ejemplificar, habría una bitácora de qué supuestamente hizo la Secretaría en ese momento, ese vehículo. Pero lo hace la Secretaría de Gobierno, el que hace la planeación, ¿cierto? Y que la coordinará con nuestro enlace de transporte y a la supervisión de nuestro contrato. Pero finalmente el que sabe cómo fue su planeación y el que hizo la planeación de esos vehículos que tiene asignados la Secretaría es cada una de las secretarías, porque finalmente son recursos de cada una de ellas. Entonces, sea de gobierno, sea de cultura o algo, el enlace es el responsable también de hacer esa buena programación. A mí me queda muy difícil acá cuestionar o saber si fue un buen uso o un mal uso, pues porque finalmente no sé cuáles son las misionalidades o para qué misiones lo usó en su momento gobierno. Pues asumo yo que lo usó. Yo sé que usted no está encargada de determinar qué hace cada secretaría con los recursos. Es decir, entiendo perfectamente eso. Usted no sabe, usted le entrega un recurso, es como, no sé, usted le entregó un computador, ya usted verá si en el computador teóricamente pues se le dio a la buena fe de la persona, si está pues bien, haciendo apuestas deportivas todo el día y no está trabajando. Lo que quiero decir es, aquí hay una forma de supervisión. Entonces usted me dice, yo parto de la base que la secretaria le está dando el mejor uso porque el supervisor le da el mejor uso. Pero en la práctica no sabemos si le está dando el uso que es o no. Una persona que utiliza el vehículo todo el día y él mismo se firma la autorización para ese vehículo, a mí me deja muchas dudas, le digo francamente. No pasa en todos los vehículos, pasa en ciertos vehículos muy específicos donde hay o conflicto de interés o autorización
o unas autorizaciones imposibles de conocer cuál es la realidad. ¿Cómo se escala eso a que no usted no le va a decir haga mejor uso del vehículo, sino usted gaste la plata como quiera, y si se la gastó, hace una adición? Ahí voy al tema muchos de las adiciones. Si ese tipo de usos donde no hay una supervisión clara y no se sabe, ese conflicto de intereses no se mira, hay un montón de planillas firmadas y reitero, usted parte de la buena fe, pero la pregunta es si algún día usted siquiera revisó entonces eso, porque yo, revisando las planillas muy concretas, y le voy a decir ahora cómo fue la forma como hicimos la supervisión nosotros de estas planillas, pero buscamos patrones de comportamiento. Nosotros buscamos cuáles son los vehículos que más se utilizan. Ahorita le voy a mostrar algunos casos muy concretos. Habrá mucho por profundizar. Y en esos, entre más se utilizaba más horas, más raro era el comportamiento. Le quiero contar eso. Al menos eso me genera una alerta. Es decir, venga, porque todo el mundo lo usa. 180, 190, 200 horas. Hay vehículos de 350 horas. Y vamos a revisar si siempre pasa, y evidentemente, y entramos a mirar, y los detalles que les estoy contando son de los vehículos más costosos para la alcaldía de Medellín, vehículos que les pagan 12, 14, 15 millones de pesos mensuales. Y usted me dice, no, que cada uno verá cómo se gasta su plata. ¿Sí me entiende? Esa es su respuesta. Le pregunto es, si patrones de comportamiento en vehículos que son supremamente costosos, un solo vehículo, de 12, 13 millones de pesos mensuales, o estamos diciendo de transporte de funcionarios, entre comillas, transporte de funcionarios, entre comillas, 12, 13, 14 millones de pesos mensuales, con comportamientos de esta manera, donde la persona es la misma que supervisa, es la que lo usa, que la persona que no tiene la firma, no tiene los nombres legibles de las personas que lo utilizan, y son los vehículos más utilizados. Yo pregunto, y yo no quiero entrar en un juicio tanto de valor sobre su supervisión, sino qué pasa con los supervisores, los supervisores, sus enlaces. Reitero, usted esa dimensión, listo. O podría ser llamativo y decir, yo pues no me quedo, pues usted no me dijo usted me dijo que no supervisaba, que había una persona que supervisaba dentro de la entidad, dentro de la dependencia, que usted no, pero entiendo pues que trabaja con usted porque era Sí. El punto es este: hay vehículos de 4.050 horas mensuales, 18.350.000 pesos. Y digamos que es pues, excepcional, sí, pero ese mismo vehículo, el mismo, 410 horas mensuales otro mes. No es un vehículo que se utilice esporádicamente, hizo 400 horas porque es que tuvo que ir no, es todos los meses, unas grandes horas, muy por encima del promedio. Y eso tiene el problema, muchos de los problemas que le digo, sin firmas, con nombres extraños. Otros vehículos, como el que le puse, ETX009, de los más utilizados, Secretaría de Gobierno. Creo que el único que encontramos de Secretaría de Gobierno, además de otros suministros que aparecen como secretarios de ministros, y ahorita me va a contar eso, porque unos vehículos que aparecen asociados a una secretaría terminan siendo utilizados siempre por otra. Entonces, ¿por qué no pasa directamente a eso? No sé por qué buscan esconder con eso. No me pareció claro y transparente eso. Lo que quería preguntar es, porque yo veo Cultura tiene algunos que utiliza mucho, pero hay unos en particular, insisto, con un uso elevado siempre. No es un uso esporádico una vez al mes, es siempre el vehículo que más se utiliza en la secretaría es tal, el que más se utiliza en global es tal, y con dificultades en sus planillas, porque le aseguro que cualquier persona ve eso y dice, pues le llama la atención, y se las puedo mostrar, y yo creo que usted tiene acceso a las mismas. Ahorita le digo unas placas para que mire en particular cuáles son las placas que más, desde mi punto de vista, anomalías tienen. Eso se llaman anomalías, cuando uno no es capaz de tener claridad sobre cuál es el funcionario que lo está utilizando, porque ahí aparece, funcionario que lo utiliza,
que no tiene firma en muchas de ellas, como aparecen muchos vehículos, o que es una firma, aparecen varias personas como usuarios y al final aparece una firma transversal como que autorizó todo, no sé, ni siquiera sabe uno quién es esa firma. Después aparece un supervisor, en otros casos un supervisor que es el mismo que utiliza todo el día esos vehículos de alto consumo, como el GTX 009, que ha pagado, voy a ponerle aquí valores, vamos a buscar, 009. ¿Y esto cómo lo hicimos? Entonces, esto es con base en la información que dije a mi equipo, y yo estuve revisando yo mismo las planillas. Y a mi equipo, revisemos cuál es el vehículo que más utiliza cada secretaría cada mes. A ver si es algo que es lo normal y qué es lo anormal. Si son 100 y pico o 136 horas que se debe utilizar un vehículo, pero pueden existir imprevistos, bienvenidos. Lo vamos a decir, imprevisto es siempre el mismo vehículo. O si el imprevisto, ¿cuál es parte del imprevisto? Pero entonces hay unos muy particulares. El 009 es uno de los más utilizados, a meses de 342 horas, 14.264.000 pesos. Es que yo le digo, eso pues prácticamente vale que el costo de un vehículo se le paga mensual al costo que vale un vehículo. Y librados algunos hacen muchísimo tiempo, porque son repetidos en sus accionarios, y lo ve uno ya en la práctica en sus planillas, y uno dice, ¿dónde está la supervisión de esto? Pues dígame la supervisión de esto. O sea, aquí cualquier persona pone un montón de números y en la práctica, no, cada uno se gaste la plata como quiera. Eso no sé si me parece una respuesta seria, franca, o falta entrar en el detalle. Y si quiere, vamos usted y yo, le invito un día y revisamos planillas y les muestro vehículos concretos y usted me dice si le parece normal o no lo que yo estoy diciendo. Y ahorita hablaremos de otros usos, porque aquí no le estoy contando vehículos particulares donde hay personas que la llevan al gimnasio todos los días. Usted me está diciendo es para traerlas a la oficina. Yo le puedo mostrar cómo los recogen a las 4:30 de la mañana para ir al gimnasio a ciertos funcionarios. Y dice toda la dirección del gimnasio. ¿Sí? Pues es que ¿qué más van a esconder? Una misión a las 4:30 de la mañana todos los días, pues un funcionario a las 4:30 de la mañana una misión. Y después la espera la persona ya va, la recoge a las 4:30 para ir al gimnasio. La espera una hora para ir al gimnasio. La lleva a la casa una hora para que desayune y después la trae a la oficina. Yo le digo una cosa, ¿dónde está la supervisión de ese contrato? No suya, porque usted pues no la hace. Yo pregunto, ¿dónde está la supervisión? No sé si usted ya es encargada, de pronto si la haga hoy, pues, pero ¿dónde está la supervisión de contrato? Es decir, esas son falencias visibles donde yo digo, no, cada secretaría verá cómo hace con el recurso. No, yo digo, esa plata no es de ellos, ni de la secretaría, es plata de los ciudadanos de Medellín. Esa es la parte que a mí me preocupa. Si fuera plata de, y, repito, si quiere vamos, usted y yo revisamos 10 vehículos como mínimo, 10, aquí tenemos señalados alrededor de unos 25, pero en particular hay unos muy puntuales, 10 y le puedo decir 5, donde uno dice que me cuenten qué está pasando detrás de estos vehículos. Porque, y va y le sumo otros casos de una joya, es unos vehículos que tienen todos los días, yo, es que cuando pasa todos los días es una cosa, móvil al servicio y recorrido de la secretaría, no firma nadie, no tienen un uso, dice móvil al servicio y recorrido de la secretaría, y uso móvil al servicio y recorrido de la secretaría, o sea, no la firma. Entonces, Yolanda Ruiz, Ladi Ruiz, firma, y no, ella no es la usuaria. Aquí está nombres que no se pueden leer, pues es que, no, es decir, de hecho ni letra de médico, pues. Y firma una persona. Y al final, móvil al servicio de recorrer la secretaría. Y ojo, pasa todos los días. No es que móvil al servicio de recorrer la secretaría, que no se sabe qué está haciendo. No se sabe qué está haciendo. Es decir, no dice
trasladó de la dirección tal a tal, la utilizó tal funcionario, móvil al servicio y recorrido. Yo no sé pues si usted es un Uber o qué. Y me firma una persona que no utilizó en todo el día el vehículo y me firma un supervisor eso. Carlos, tampoco se entiende bien. Carlos Carmona. Seguramente usted debe ser aquí. Carlos, parece como un nombre así. Carlos Carmona, pues. No tengo. Porque Carlos. Y así lo ve todos los días. Todos los días. De recorrido. Desde las 8:30 no. Muchas veces no. O sea, sin nombre. Móvil en disponibilidad de recorridos a la Secretaría. Este fue 4 horas, el 7 de mayo de este año, de las 6:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Móvil en disponibilidad de recorridos a la Secretaría. Firmó Yorlai Ruiz, no sale ninguna dirección, nadie, no hay servidor público autorizado a las 4 horas. Autorizó Carlos y Carmona. ¿Usted cree que si yo traigo a estas personas me pueden decir qué hicieron esos vehículos? ¿O tendrán idea? Está dentro de su planeación, es normal que los vehículos salgan al final 4 horas como a dar vueltas, pues porque recorrido, móvil en disponibilidad de recorridos, se los firma alguien que no lo utilizó. Esas son las preguntas que uno tiene que entender. Porque, doctor, no, pues es que es señorita Daniela. Señorita Daniela. Utilizó nombre y apellido de servidor, señorita Daniela. Pero firmó Yorlai Ruiz, firmó para todos. Aprobó Carlos y Carmona. Es como lo que alcanzó medio Cardona, no sé exactamente pues qué era la persona. Vehículo prestado y coordinado por la Secretaría de Gobierno. 16 horas, o sea, 16 horas y 30 trabajos en ese día. 4 horas de móvil en disponibilidad de recorridos a la Secretaría. La pregunta es, ¿de verdad a este vehículo le están pagando 4 horas diarias de 42.000 pesos? Diarios, imagínense pues. 2, 3 horas diarias, 40.000 pesos. Y uno no sabe qué pasó. Ahí en el limbo. Se devuelve. Yorlai Ruiz firma todos los días. Carlos y Cardona aprueba todos los días. Y los usuarios, no. Ni siquiera se entienden más. Doctor Camilo. Medio se entiende ahí. O sea, ¿usted cree que si hoy usted misma hiciera y me acompaña y hacemos una supervisión, usted pasaría en la prueba de supervisión? Pues porque usted me está diciendo, es que no, cada uno gasta la plata como quiera. Digo, no, pues si fuera la de Carlos y Carmona, que la gaste él en su carro lo que le dé la gana. Pero este vehículo, por ejemplo, es de los que pasa 450 horas en la calle al mes. Significa que 450. Siendo que son 176 horas las que se debe utilizar un vehículo. Y la firma una persona que no lo usa, con baches ahí que nadie sabe dónde están, y lo aprueba el mismo supervisor. La pregunta es si eso a usted le parece debido. Insisto, usted no supervisa, pero yo le invito a que revisemos entre los dos y hagamos la tarea. Le invitamos con la secretaria, si se atreve a venir, ojalá el 24. Pero le quiero decir es, yo tengo muchísimas dudas sobre qué se está pagando, porque entiendo cómo se hace, todo el mundo mete a la vaca, pero ya empiezo a entender por qué hay adiciones del 50%, pues con los vehículos a la deriva, sin control, donde la persona se controla a sí misma, que el supervisor aprueba algo que firma un servidor que ni siquiera utiliza el vehículo. No viene pues, le damos en 3 cosas diferentes. Supervisor autoriza a una persona que firma como servidora, no firma el servidor, pero que cuando uno ve nombre y apellido del servidor no es. Entonces hay una cosa muy sencilla. Hay un pecado y todo el mundo lo está tapando,
y usted posiblemente sepa cuál es el pecado, y ya aquí tiene, uy, Dios mío, me cogieron el pecado y van para allá. O a mí me explica por qué el señor Carmona autoriza todo eso, y es amigo de quien le autorice firmarle a unas personas que no utilizan el vehículo, o servidores que no sé si son servidores siquiera, porque ahí están. Y reitero, ¿cómo encuentro yo esto? Porque veo los vehículos más exagerados. Yo dije, voy a hacer un pareto de quién es el que... O sea, veamos a ver si hay unos usos anormales de los vehículos. No de los de 180 horas, que uno diría, lo utilizó y seguramente uno de los 180 horas iba a encontrar recogió a las 7 de la mañana y llevó a otra persona y la llevó a las 6 de la tarde y trabajó todo el día. Bienvenido. Pero, estoy contando casos de vehículos en particular con actuaciones supremamente sospechosas inexplicables, porque va a quedar muy difícil explicarme por qué Carlos Carmona, Yorlady Ruiz y doctor Camilo, doctor Camilo, pues si no dice con el único doctor Camilo, pues será como Cristiano Ronaldo, doctor Camilo, Cristiano Ronaldo, pues será como un nombre así muy especial. Doctor Camilo lo utilizó, no firmó, de 6 a 6 y media de la mañana, porque arrancó a las 3 de la mañana ese día. Uf, pobre conductor. Entonces estaba desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Uy, es un abuso humano, pues, o sea, es decir, inhumano, pero bueno. Santiago Correa autorizó a otra persona inclusive. Imagínense, autorizaron, es que yo creo que ni las hacen bien, firman esto sin leer. Son 2 páginas, la primera de 3 de la mañana a 11 de la mañana la autorizó Carlos Carmona, la segunda página de 11 de la mañana a 10 de la noche la autorizó Santiago Correa. Ese sí se lee aquí clarito, Santiago Correa, que no lo utilizó, perdón, que aprobó Yorlady, y Yorlady no lo utilizó. Bueno, sí lo utilizó una horita, de 6 y media a 8 y media, pero después móvil al servicio de correo de Secretaría de Gobierno. Siempre. Nunca dice nombre, y eso es un tema. Entonces, hay una de dos: o nos cuentan el secreto o averiguamos el secreto. Porque esto no es normal. Y usted sabe lo que estoy hablando. Esto no es normal. Entonces, es mejor hablar o descubrimos el secreto entre todos, o contamos el secreto y nos quitamos muchas preguntas suspicaces. Imagínense que ni que lo hacen bien. Señor, o sea, son 2 supervisores, uno por la mañana, otro por la tarde. Eso pues sí no lo cree nadie. Yorlady todos los días. No utiliza el carro, Yorlady autoriza todo. Yorlady Ruiz es quién. Entonces me imagino, voy a buscar aquí en internet, pues busquemos la funcionaria de la alcaldía era. Yorlady Ruiz. Pues supongo que Ruiz es que. Yorlady, Secretaría de Gobierno. Vamos a buscar Yorlady, Secretaría de Gobierno. Yorlady Solena no está ahorita. Secretaría de Gobierno, gestión del gabinete. Es intentando ver el cargo que tiene. Es que ni me suena que haya sido subsecretaria, pues, o directora técnica, no sé.
para ir cerrando. O sea, no. Vamos a buscarle con la cédula que quiero. Bueno, en resumen, encuentro una contratista con ese nombre y esa cédula. Vuelvo al punto. Es decir, aquí encontramos el pecado entre todos, o usted me lo cuenta algún día. Porque la señora no está desde siquiera entre estos funcionarios. O sea, no está servidora, pues más o menos la hojaría en CIEP no aparece. A ver. No, esto mejor dicho. Está más bueno para ir averiguando. O sea, yo la he visto servidora pública, no sé, parece que no. Pues no la encuentro en ningún lado. Sí, sería secretaria privada de la secretaría, secretaria privada del secretario, no secretario al parecer. Sí, ella, pues al menos a mí me registran algunos de los correos que me han llegado, porque no logro identificar de qué secretaria, pero sí existe como funcionaria. Bueno, después veremos si ella nos puede firmar o usar, pero bueno, será otro cuento. Yo le hago esta pregunta, doctora Catalina, ya para cerrar hoy, agradeciendo la presencia, porque esto quedan muchos capítulos y muchas preguntas, es decir, las que quiera. Pero quería preguntarle, ¿qué pasa qué pasa con esas anomalías? O sea, ¿cómo se pueden subsanar? Si son subsanables, por un lado. Pues concejal, yo acá quiero hacer también una claridad, y es que de la supervisión nosotros sí hacemos un control y le enviamos unas alertas a cada ordenador del gasto que tiene recursos en el contrato de transporte. Es decir, si vemos unas alertas de consumos superiores a los normales que tendría que tener, sí se le manda a cada ordenador del gasto, ojo, y al mismo enlace que tenemos, digamos, en cada secretaría, ojo, está sobrepasando los consumos, este vehículo tiene más horas. Sin embargo, la programación depende de cada secretaría, ¿cierto? Como para que quede la claridad, ese es el control. En cuanto a las anomalías que usted nos está presentando acá, pues haremos las revisiones con el equipo respectivas y con el supervisor del contrato, pues para ver qué podemos hacer y cómo las podemos subsanar. Pero finalmente, pues sí hacemos desde la supervisión y sí se hace desde la supervisión algunas alertas. Como le digo, miraremos las anomalías, ya las tenemos acá registradas con lo que usted nos acaba de dar de información y miraremos qué podemos hacer para subsanarlas. Reitero, yo solo le puse a modo de ejemplo algunos casos llamativos. Reitero, no son los únicos. Usted puede encontrar una gran cantidad de vehículos con estas anomalías. Insisto, hay unos, le puedo después dar la placa porque no los tengo aquí, donde subsecretarios van a las 4 de la mañana al gimnasio. Allá lo recogen a las 4, lo esperan en el gimnasio, desayunan en la casa, desayunan, ni siquiera pues va por sus propios medios al gimnasio.
y ya viene después de 3 horas, que son 120.000 pesos. Pues con la espera con la levantada, la espera en el gimnasio, la espera mientras se baña y desayuna la funcionaria, que es una funcionaria. Y, muy bueno que haga ejercicio, muy importante para la salud, pero todos los días vale 120.000 pesos, algo que un funcionario podría hacer por sus propios medios, debe hacer por sus propios medios. La pregunta, eso es lo que le estoy diciendo. Yo entiendo que usted me está diciendo cada uno es responsable. Mi pregunta es la supervisión. Ahí le firma, entonces todo lo que dice el enlace está visto bueno. O sea, la pregunta es, todas esas anomalías de usos para, lo pongo así, inconsistencias en las planillas, usuarios que no firman, horarios que nadie responde por ellos y aún así se le están pagando, funcionarios que tienen derecho al vehículo pero que lo están utilizando para usos propios, porque ahí se puede ver claramente. Es decir, se puede ver claramente que unas personas que madrugan al gimnasio y ahí las llevan todos los días al gimnasio. Personas que firman que no tienen, es decir, personas que utilizan el vehículo que no tienen firma o que no sé siquiera si son funcionarios públicos, porque queda un nombre ahí. La pregunta es si un servidor que es supervisor, el enlace debería decir, venga, es que aquí dice señorita, doctor Camilo. Pues, ¿Camilo es quién? O sea, eso no se mira siquiera. Esa es la parte que yo digo. ¿Qué tipo de supervisión se está haciendo? Porque insisto, usted cree en el enlace, correcto, pero eso no le quita la responsabilidad al supervisor ni al ordenador del gasto o el del abuso de esto. Termino con esto, doctora Catalina y doctora Lady, agradeciendo su presencia. Ojalá pueda venir la próxima, quedan algunas preguntas buenas por saber. Las del presupuesto de las secretarías, cuáles son las que más se pasan, por ejemplo. ¿Qué pasa con los temas laborales de personas que están 400, 300 horas en el mes manejando un vehículo? Mejor dicho, el gobierno, que debería ser el primero respetuoso de las garantías laborales, el Estado, de las garantías laborales de las personas, como, eso es un subcontratista por allá, pues si trabaja 30 horas muy bueno, gana más plata, es él. Ese no es el dueño del vehículo, es otras cosas. No sé cómo le pagan, no tenemos ni idea. Pero eso, no quiero ni imaginar el problema jurídico que se puede meter la alcaldía de Medellín con eso. Porque es constante, es decir, no, hay muchos vehículos que se pasan en horas exageradas, semanales y mensuales, ni hablemos. Yo les leí, hay vehículos de 450 horas mensuales. 450 horas mensuales. Si usted lo divide porque descansará unos días seguramente, por 25 días en el mes, quitándole, si lo dividiera por 25 días en el mes, está hablando de 16 horas diarias. De 16 horas durante 18 horas diarias durante 25 días. El mismo conductor. Yo digo, el problema es que es decir, yo quiero ni imaginarme lo que uno le dice al Ministerio de Trabajo que vaya a revisar eso, y el problema es que se mete a la alcaldía. Es que son demasiadas cosas, son temas laborales, son inconsistencias en planillas. Por eso quería profundizar mucho sobre este contrato y falta mucho. Y como le digo, seguramente usted sabe cuál es el pecado. Seguramente sabe cuál es el pecado. Entonces, o lo descubrimos juntos, o un día esto me lo cuenta y vemos si eso es lo que se debe hacer con los recursos públicos. Los recursos públicos que son plata que pagamos los ciudadanos, no para el uso y beneficio personal de algunos servidores que utilizan eso como si fuera de ellos, como si ellos lo pagaran. Vamos a ver si un funcionario público uno le dice que vale 15 millones por un vehículo, a ver qué haría mensuales, a ver qué hace con él. Si lo tocara pagar a él de su bolsillo. Pues primero, ninguna funcionaria de la alcaldía gana eso, excepto unos muy pocos. Pero vaya, pues si lo gastarían si fuera con usos, con sus propios recursos, jamás lo harían. ¿Por qué? Porque es plata del Estado, a nadie le duele, a nosotros sí nos duele. Entonces yo quisiera que a los supervisores, a sus enlaces, a los enlaces del contratista, a los enlaces de cada secretaría, que me entregan estos informes, les doliera los recursos públicos, que no dijeran por qué los vehículos están 3 horas al recorrido del servicio. ¿Eso es qué es? O sea,
cuando quiera, miramos y ustedes que me cuenta el pecado, pero que lo descubrimos, lo descubrimos. Hay varios pecadores, varios, les estoy contando, pero hay varios pecadores. Así que yo también entiendo por qué no viene la secretaria, y las delega a ustedes para que tengan que darle la cara. Ella sí que sabe cuál es el pecado, pero les agradezco nuevamente. Nos veremos nuevamente con este contrato. Quedan algunas dudas que ojalá nos las pudieran contestar en la próxima, y usted me dirá si vamos a revisar planillas, y le cuento algunas específicas, y usted me dirá si uno le dice al contratista que no le va a pagar eso y dijo yo le pagué de más y devuelva, o encontramos quién es el que tiene que pagar eso, quién es el que está abusando de los vehículos que comedidamente le entrega el pueblo de Medellín, porque no insisto, ni es del alcalde, ni es plata de ellos, ni es esposa del alcalde, ni mucho. Esos son los temas que hablaremos. Le agradezco su presencia, y si me dice una fecha, le digo, nos sentamos y miramos en específico, si usted quiere, y si no, seguimos aquí haciendo las preguntas, y le dice a la secretaria que venga, y que venga con un buen equipo, que se prepare bien, solo para este. Hay muchos que también miraremos. Secretaria de Suministros tiene muchos vacíos, muchos interrogantes. Me preocupa mucho para que lo prepare una vez, que todo el mundo lo sabe, el contrato de arrendamiento en la mayorista, para que se prepare ese sí, que se tenga bien cuchilla, que tenemos muchas inquietudes. Les agradecemos a todas las personas la presencia. Secretaria, damos por terminada la sesión, siendo las 4:02 de la tarde del martes 15 de noviembre del año 2022. Muchas gracias. Muchas gracias.